Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad. Para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad. En la red de Radio Red RCN. Con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este martes 26 de julio de 2016. Esta es la hora de la verdad. Y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Lo que significa que Colombia pierda calificación entre las empresas especializadas. Fitch bajó la calificación de Colombia. Obviamente la prensa santista, mejor, la prensa enmermelada, santismo no hay en ninguna parte ya a estas alturas en el país. Hay gente que todavía tiene intereses y recibe dinero. La prensa que recibe dinero no ha dicho una sola palabra, ni ha explicado lo que eso significa. La hora de la verdad lo explicará con el mejor analista que puede haber sobre estos temas en Colombia y en América, con Alberto Bernal. De manera que Alberto Bernal explicará qué significa el que Fitch nos pase de estable a la baja. Esa caída de la calificación de la economía colombiana tiene un significado y un antecedente y un subsecuente. El antecedente es todo lo que ha pasado con la economía colombiana y el subsecuente es lo que va a pasar, porque vamos a perder lo que se llama el grado final de calificación y eso significa que vamos a tener que pagar por el dinero mucho más de lo que estamos pagando ahora. Esa situación es sencillamente demoledora, pero nadie lo quiere explicar. Alberto Bernal nos explicará qué pasa con lo de Fitch, que no es Fitch, sino que vienen todas las demás. Por ahí siguen Standard & Poor's, las 3 o 4 calificadoras de riesgo nos van a bajar la calificación. La situación económica del país es una situación crítica. Así el ministro de Hacienda siga diciendo tonterías, así el Banco de la República quiera lavarse las manos como Poncio Pilatos, así el presidente siga diciendo que como nunca antes, porque pues es capaz de seguirlo diciendo, la situación es crítica y la gente lo sabe. Veremos qué opina la gente, el común de la gente, según la famosa encuesta de Jan Haas, de la que hablaremos más adelante. Boyacá se declara en emergencia. La situación de Boyacá es una situación crítica. Ya oímos hablar al representante Ciro Ramírez, hijo de esa tierra, que a propósito del paro camionero dijo, esto tiene que tener una solución. Lo de Boyacá es crítico, Boyacá también es Colombia y está aquí al pie de la ciudad de Bogotá. Hablaremos con el señor alcalde de Sogamoso. Ahora, como no saben qué espectáculo montar en La Habana, están montando el espectáculo de la dignificación de la mujer. La dignificación de la mujer en manos de las FARC es lo más grotesco que uno pueda imaginar. Las FARC son la organización violadora de mujeres de manera sistemática y contumaz más importante del mundo. No hay una organización en el mundo que se dedique a violar mujeres y a obligarlas a abortar, como las FARC. Y ahora están dignificando a la mujer desde La Habana. No saben qué hacer, pero el tiempo pasa y corre, y esto no tiene solución, y no se atreven a contarle al país cuáles son los acuerdos finales, porque las FARC cada vez exigen más, y Santos no sabe qué hacer. No tiene eso sino 2 amigos, 2 empresarios, que son el bandido español, el tal Santiago, y el colombianito Álvaro Leiva, que lleva 30 años con este cuento de monaguillo de las FARC, de acólito de las FARC, de sacristán de las FARC. De resto,
toda la gente comprendió el desastre que esto es. Vamos para una Venezuela. A propósito de Venezuela, siguen diciendo que van a abrir la frontera. ¿Nos quieren decir cuándo? ¿Nos quieren decir cómo? ¿Nos quieren decir qué va a pasar con una frontera abierta? Estamos preparados para recibir por centenas de miles venezolanos que van a venir a buscar a Colombia un plato de comida, comprado, regalado de cualquier manera que sea. Desde luego, Colombia no ha preparado nada porque quiere tapar el sol con las manos. Esto es lo que le pasa a un país en manos del nuevo mejor amigo, del amigo al que ha alcahueteado, del amigo que ha impulsado. Colombia, Juan Manuel Santos es culpable de gran parte de lo que está sucediendo, que es un genocidio. Lo hemos dicho en la hora de la verdad desde hace mucho tiempo. Están matando a la gente y especialmente están matando a los niños. Los están matando por miles. Y aquí nadie reacciona porque se perdió la sensibilidad moral en Colombia, entre otras cosas. En medio de esta situación de crisis, se nos escurre más el precio del petróleo. Nos dieron como un pequeño aliento y el petróleo llegó a $52. Y entonces la gente dijo, bueno, tal vez a $52 la quiebra de Ecopetrol y de la industria petrolera no sea tan espectacular. Empezó a escurrirse el precio del petróleo. Anoche terminó en 43.06 y hoy abrió a 42.76. En resumen, el petróleo ha perdido $10 en los últimos días. ¿Eso qué significa? Tomemos cifras del gobierno. Por cada dólar que se pierde, a Colombia le cuesta $200 millones. Por 10 le ha costado la última semana $2.000 millones. Por eso, el precio del dólar se trepa, entre otras razones, a pesar de todos los dólares negros de los que están llenos las casas de cambios procedentes del narcotráfico. Porque lo único próspero que sigue habiendo en Colombia es la venta de cocaína. Es lo único próspero. Siguen muriendo de hambre los niños guayú. Mientras tanto, la mermelada corre por la Guajira, se la roban los políticos. ¿Y qué es lo que se están robando? La plata de la comida de los niños. Por Dios, los están matando. Este es un grado de insensibilidad que no se da sino en Venezuela. Allá está Jorge Enrique Vélez, un gran servidor público, luchando a brazo partido, pero contra toda una casta politiquera corrupta a la que han acostumbrado a que todo es mermelada y a que la plata pública es plata de ellos, plata del bolsillo de ellos, sin pensar o sin importarles que esa plata sea para que los niños guayú no mueran físicamente de hambre, como sigue aconteciendo. Espantosa tragedia en fiesta juvenil en Fort Myers, en la Florida. 2 muertos, 15 heridos. Se dice que no se trata de un atentado terrorista, pero nadie explica qué puede suceder en una fiesta juvenil de unos muchachos que están en vestido de baño y de pronto alguien irrumpe con armas, mata a 2 y hiere a 15. Y en el Japón, otra tragedia inenarrable de un loco que entra a matar gente discapacitada a un centro donde estaban reunidos y mata a la gente por docenas. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? Los cubanos en turbo. Esta es una tragedia que no se quiere mirar de cerca. Cubanos en turbo. A ver, explíquenme cómo es. Cuba está al norte. Turbo está bien al sur de Cuba. Esos cubanos van para los Estados Unidos y empiezan por venir al sur. Más que eso, dan la vuelta por todo el sur del continente y llegan a Turbo en el comienzo de su viaje hacia los Estados Unidos. ¿Eso qué es, amigos? Eso es la desesperación,
Eso es peor que los israelitas en el desierto. Los cubanos le siguen huyendo al paraíso cubano hasta estos extremos. No saben qué hacer con los cubanos en turbo. Bueno, ¿quieren socialismo? ¿Lo quieren? Pues ahí lo tienen. ¿Quieren a las FARC? Ahí las tienen. ¿Quieren el sí al plebiscito para que nos parezcamos a eso? Entonces miremos nosotros por dónde vamos a dar la vuelta para llegar a los Estados Unidos. Por la Patagonia será. Por Dios, abramos los ojos. El paraíso cubano es ese. El paraíso venezolano lo estamos viendo. Y somos tan insensatos que seguimos jugando a los acuerdos con las FARC, que son marxistas-leninistas. Nunca han dicho que no. Se han declarado marxistas-leninistas toda la vida, y el marxismo-leninismo es la lucha de clases, la dictadura del proletariado, la concentración de todos los medios de producción en manos del Estado, la negación de la propiedad privada. Esas son las FARC, y esa es la receta, y esa receta tiene unos resultados. Miren a Cuba, miren a Venezuela. ¿Quién quiere votar sí al plebiscito? Bueno, algún enfermo será. La TAM también se va de Venezuela. La TAM, la grande línea aérea suramericana, compuesta por LAN de Chile y por TAM de Brasil. La TAM también se va de Venezuela. Ya se había ido Lufthansa, ya se había ido American, ya se han ido todas. Por Dios, ¿quién está volando a Venezuela? Me parece que Avianca tiene 1 o 2 vuelos a la semana. No sé, seguramente el señor Efromovich los mantenga por orden de Juan Manuel Santos, quien le suplica que mantenga esa pérdida. Pérdida que Avianca no se puede seguir dando lujos después de los balances que está mostrando. Y después de que necesita a gritos un socio estratégico. Pero la TAM también se va de Venezuela. Señores, por Dios, miren eso. Esa es la receta de las FARC, esa es la reforma agraria de las FARC, esa es la reforma económica de las FARC, esas son las FARC dominando el país, de manera que ténganlo presente. El gobernador Fajardo hace bajar de categoría a Antioquia. Por primera vez, Antioquia deja de ser departamento de categoría especial, donde lo tenía Luis Alfredo Ramos. Es que la gente olvida la inmensa gestión como gobernador de Luis Alfredo Ramos en Antioquia. Luis Alfredo Ramos fue el mejor alcalde de Medellín, fue el mejor gobernador de Antioquia, además el más pulcro, el más cuidadoso y el más serio en el manejo de los negocios públicos y el más transparente. Por eso está en la cárcel, porque así son las cosas en Colombia. En la cárcel Luis Alfredo Ramos, y Sergio Fajardo, que acabó con Antioquia, es candidato a la presidencia de la República. Así vamos, Colombia. Siguen los UVAs en Gibraltar. Este tema de los UVAs habrá que considerarlo con mucho cuidado, porque ellos amenazaron, porque secuestraron a los funcionarios que estaban operando el pozo de Gibraltar, que es un pozo de gas que alimenta muchas ciudades de Santander. Y entonces tenían unas pequeñas exigencias. Una de ellas era que le pagaran 2 billones de pesos por los daños que le habían causado con el pozo, más otras muchas. Querían carretera no sé cómo y querían, bueno, todas las cosas que estaban pidiendo, que eran miles. O billones, si ustedes quieren. Bueno, salieron, se hizo un acuerdo con ellos y al gobierno se le olvidó ponerle guardia al pozo de Gibraltar. Ya se metieron, están desmantelando las instalaciones, están causando un daño irreparable, pero eso sí, empresas transnacionales del petróleo y del gas, vengan a Colombia, esto es maravilloso, esto es el paraíso. Por favor, mientras a la gente no se le garantice seguridad jurídica y física, reglas de juego claras, no vendrán. Y Colombia necesita 7.000 millones de dólares por año de inversión petrolera para que no
nos quedemos sin petróleo a la vuelta de nada. Estamos a la vuelta de 4 años en que no tengamos una gota de petróleo. ¿Culpa de quién? De este hombre que es el presidente. ¿Y de qué? De esa enguanda, como dicen las señoras antioqueñas, o como decimos todos en Antioquia, del proceso de paz en La Habana. Ese es el resultado. Se acabó la inversión extranjera, se acabó la inversión petrolera, estamos en manos de las comunidades. Claro, ayuda también la Corte Constitucional, ¿no? Esos 7 señores, que no 7, sino que son 5, los que hacen mayoría suficiente de los 9 magistrados de la Corte Constitucional, que dan todos los días un golpe de Estado y que resolvieron que aquí todo se tiene que hacer mediante consulta. A todo menos entregarle el país a las FARC. Para eso sí no se necesitan consultas. ISIS, responsable del ataque en Ansbach, Alemania, que dejó 15 heridos, ya reclamó la gloria de semejante tragedia. Terrible incendio cerca a Los Ángeles, California. Se han evacuado 10.000 viviendas y hay 33.000 acres arrasados. Convirtamos esos acres en hectáreas para que nos demos cuenta de la magnitud de este problema. Le pido a la producción que nos haga el cálculo para que veamos cuántas miles de hectáreas han sido arrasadas por el incendio de Los Ángeles. Israel bombardea a Siria en retaliación por un ataque que recibió desde Siria. Israel responde inmediatamente. Eso no hay preguntas ni qué pasa. Tiran una bomba desde Siria a Israel e Israel responde. Es el precio de la supervivencia de ese país. Si ese país anduviera con largas y con las técnicas que conocemos nosotros, habría desaparecido del mapa hace mucho tiempo. Los Juegos Olímpicos de Río, yo no sé para dónde van. La noticia de los 7 nadadores de Rusia que no podrán participar es una noticia menor. Noticia mayor. Llegó la delegación de Australia a la Villa Olímpica. No encontró nada. Finalmente los baños estaban atascados. Ni se podían bañar ni podían usar los servicios higiénicos. Dijeron: esto es inhabitable. ¿Qué contestaron los organizadores? No, ya mismo vamos a ver qué podemos hacer. Eso es el desgobierno absoluto, socialismo del siglo XXI. La señora Rousseff. Estos Juegos Olímpicos de Río no son imputables al nuevo gobierno en su desastre, sino a la señora Rousseff y al socialismo del siglo XXI. Y en Hoy en la Historia recordaremos a una persona que está en la base de toda la demagogia de América Latina, que es el comienzo de todas estas historias. Un personaje apasionante, dramático y trágico a la vez. En un día como hoy, en 1952, a sus cortísimos 33 años de vida, moriría de cáncer Eva Duarte de Perón, Santa Evita, como la siguen llamando muchos argentinos. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la Hora de la Verdad. Muy buenos días a todos. Bueno, pues les cuento que a pesar de los partes de tranquilidad y de los shows que desde La Habana el gobierno envía constantemente a la población, el pesimismo se instaló en los colombianos y, según la nueva encuesta de Jan Haas, la popularidad del presidente Juan Manuel Santos sigue en el suelo, la confianza en la economía se desplomó, literalmente, y el proceso de paz pues sigue sin convencer. El presidente Juan Manuel Santos cuenta con una desaprobación del 72%, un porcentaje histórico, como a él le gusta decir, que lo ubica entre los presidentes más impopulares. Solo el 18% aprueba su gestión. El 6% ni la aprueba ni la desaprueba. Su equipo de ministros no sale mejor librado. Les quiero contar que, bueno, es apenas obvio, ¿no? El 69% desaprueba el desempeño de su gabinete y el 16% lo aprueba. Y entre los nativos digitales, que son los jóvenes, pues le va peor al gabinete, porque el 71% desaprueba al gabinete y el 20% lo aprueba. En general, el estado de ánimo en el país es muy negativo.
y cuando le preguntan a la gente si creen que el país va por buen camino o por mal camino, el 73% dice que va por mal camino, el 22% dice que va por buen camino. La situación económica, el bolsillo, que eso es lo que manda, bueno, pues es crítica, muy crítica para los colombianos. El 90% cree que la economía colombiana está en retroceso, 90%. El 9% dice que está mejorando. Pero llama la atención que en un mes el porcentaje de los que creían que la economía estaba mejorando pasó de un 15 a un 9%. Es decir, la gente cree que la situación económica está en el suelo. La percepción económica de las empresas también empeoró. El 27% dice que es muy mala. La situación del empleo, 58% dice que es muy mala. Y por último, y a pesar de los ríos de mermelada y de no hablar de otra cosa que de la paz, el proceso de paz no convence. El 67% desaprueba la forma en que el gobierno está gestionando el proceso de paz. El 25% lo aprueba. Pero en un mes, la aprobación pasó de un 31% que había a un 25%. También se desplomó esa confianza en el proceso de paz. Así que no son buenos resultados, pero ¿para qué nos vamos a engañar? Las encuestas en general, y estas de Jan Haas mucho más, se han dedicado a reflejar el pesimismo constante, ¿no? Es una encuesta más en donde se muestran que los niveles de impopularidad, no popularidad, de impopularidad del presidente Juan Manuel Santos son altísimos. ¿En qué medida, Montserrat, la situación de Venezuela y la situación de los cubanos juega papel en este pesimismo de los colombianos? Pues que se están viendo en ese espejo, que nos están trayendo eso para acá. Lo de las FARC es exactamente Castro. Castro y FARC son la misma cosa. Y eso es lo que se va a apoderar del país. De manera que, ¿qué nos espera? ¿Qué estamos viviendo? Un momento melancólico y tristísimo. ¿Qué viene? Lo peor, lo peor. Juan Manuel Santos está acabando con este país, con el cuento de la paz negociado con los principales y peores bandidos que hay en toda América. Y eso, pues la gente lo entiende, y la gente reacciona, y reacciona de esta manera anónima, porque en las encuestas de Jan Haas nadie da su nombre, nadie cuenta dónde vive, ni quién es, nada, nada. Es el anónimo, es la voz de Colombia, es la voz de la gente, voz como la suya o como la nuestra, queridos oyentes. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es martes 26 de julio del año 16, son las 6:29 de la mañana. Desde los departamentos del Meta y el Guaviare, llegó a la hora de la verdad la noticia de que los aliados de Juanpa, las FARC, están ordenando a los campesinos de las veredas donde ellos tienen influencia, que el día de las elecciones, por el plebiscito, por la paz, deben votar no. Los guerrilleros de los frentes primero y séptimo, de los camaradas del sátrapa bolivariano, argumentan que la paz que se negocia en La Habana solo entrega beneficios a sus jefes, que desde hace más de 4 años viven en excelentes condiciones en la isla. Vale la pena recordar que estas facciones del narcoterrorismo decidieron no desmovilizarse y anunciaron que seguirán operando en contra de lo que se pacte en La Habana con el gobierno del dictador colombiano. Así las cosas, doctor Londoño, ¿para dónde entonces va esto? Frente de las FARC ha dicho que va a dejar el negocio del narcotráfico. A ver, dígame quién. ¿Qué jefe guerrillero ha dicho, no, sí, nos vamos a desmovilizar y vamos a dejar la cuestión de la cocaína, porque ese es un negocio muy feo y sí, señor. Estamos muy aburridos de ganar tanta plata? Díganos cuál frente. Esto es sencillamente no una vana ilusión, sino una obcecación. Una cosa es tener ilusiones y otra cosa es estar obcecado, ser un obsesivo.
Santos es un obsesivo, está obcecado con el tema de la paz. Y los guerrilleros de las FARC no creen en eso, no lo creen. Y ya lo están diciendo abiertamente, se lo dicen a los campesinos y la noticia llega a la hora de la verdad y a todas partes y nadie lo puede desmentir. Los del Guaviare y el Meta dicen, no, nos desmovilizamos y hay que votar en contra del plebiscito. ¿Cómo le parece? Era lo que faltaba. Y nos vamos ahora para los Estados Unidos porque estamos en plena convención demócrata. Hillary Clinton es la candidata, pero ¿en qué ambiente? ¿Qué está pasando? Cristina Londoño, buenos días. Hola papi, muy buenos días y muy buenos días a todos. Bueno, empezó con controversia la Convención Nacional Demócrata. Y es que hace unas semanas los correos electrónicos del Comité Nacional Demócrata fueron interceptados, fueron hackeados, pero su contenido no se conoció y no se filtró a los medios de comunicación hasta el domingo. En esos correos filtrados se supo que la presidenta del Comité Nacional Demócrata, una legisladora de la Florida que se llama Debbie Wasserman Schultz, favoreció a Hillary Clinton sobre Bernie Sanders durante las contiendas primarias. Incluso uno de esos correos se decía, se preguntaban dentro del comité que quién le iba a hablar o quién le iba a preguntar públicamente a Bernie Sanders sobre sus creencias religiosas para que perdiera ventaja en la contienda presidencial. Esto claramente enfureció a los seguidores de Sanders, que obtuvo un 43% de los votos durante las primarias, y muchos de ellos reunidos dentro de ese centro de convenciones en Filadelfia. En horas de la mañana, la presidenta del Comité Nacional Demócrata, Debbie Wasserman Schultz, fue abucheada en un desayuno, no pudo ni siquiera dar el discurso de apertura de la convención y renunció a su cargo. Sin embargo, había mucha tensión en el centro de convenciones cada vez que mencionaban el nombre de Hillary Clinton, algunos de los oradores, pues los seguidores de Sanders empezaban a abuchear y a gritar. Esto llevó a que Bernie Sanders tuviera que mandar correos electrónicos y mensajes de textos a sus seguidores pidiéndoles que se comportaran y que por favor no rechazaran a Hillary Clinton, que está a punto de convertirse en la candidata del Partido Demócrata. Antes del discurso de la noche, que era el de Bernie Sanders, el más esperado, habló la primera dama Michelle Obama. Fue una de las más duras críticas de Donald Trump. Dijo que Estados Unidos no podía caer en sus manos, que este país era un país grande, un país lleno de esperanzas y que sus mensajes de odio y divisorios no son los que le convienen a las futuras generaciones. En uno de los momentos más emotivos de su discurso dijo que le encantaba ver a sus hijas jugando con los perros en la Casa Blanca y recordar que la Casa Blanca fue construida por esclavos negros y ver ahora el contraste, y que con Hillary Clinton le quedaría la satisfacción de que sus hijas se van a criar en un país en que las mujeres tienen la posibilidad de llegar a la Casa Blanca. Cuando Sanders llegó al escenario, claramente sus mensajes le habían llegado a sus delegados. Fue una ovación impresionante la que encontró, pero le pidió a sus delegados que votaran por él en la noche. Cuando le den la nominación oficial a Hillary Clinton, sus delegados tienen que votar por él en la convención, y que de todas maneras a la hora de ir en la elección general escojan a Clinton. Dijo que fue histórico haber logrado que algunas de sus propuestas fueran incluidas dentro de la plataforma del Partido Demócrata. Una de ellas es que las familias que tengan ingresos de menos de $125,000 al año van a poder tener acceso a educación universitaria gratis para sus hijos. Y también otra de sus propuestas, incluida en la plataforma demócrata, es una reorganización completa o una regulación completa de cómo funcionan las entidades, las grandes entidades financieras en la Bolsa de Valores de Nueva York. Sanders, sin duda, diciendo que este no es el final de su revolución demócrata socialista y que cada vez más y que va a seguir luchando para que el Partido Demócrata pues
abra las puertas a sus ideas y se busque la igualdad entre las clases altas y las clases pobres y las clases medias estadounidenses, para que no haya tanta desigualdad. También la otra gran noticia de la semana, claramente, fue la elección de Hillary Clinton de su compañero de boleta presidencial. Se trata del legislador de Virginia, Tim Kaine. Él es un católico considerado más de centro, pero con la grandísima cualidad de que habla perfectamente español, porque sirvió de misionero en Honduras. Esto es visto por muchos en el Partido Demócrata como un claro acercamiento hacia la comunidad hispana, que se ha sentido rechazada y vituperada por la candidatura de Donald Trump, quien dijo que que México estaba mandando de lo peor de su país acá a los Estados Unidos, entre ellos criminales, violadores y pandilleros, y que sigue insistiendo que quiere construir un muro en la frontera con México y deportar a los 11 millones de indocumentados. Dentro de los discursos de hoy se oyeron palabras en español y promesas de la necesidad de una reforma migratoria integral, promesas que seguiremos oyendo y esperamos oír nuevamente confirmadas por Hillary Clinton el jueves, cuando se convierta en la candidata oficial demócrata y acepte la candidatura de su partido. Es lo que tengo por el momento, papi. Ahora regreso contigo al estudio. Que tengas muy buenos días y muy buenos días a todos. Bueno, nos expuso Cristina algo que sabíamos, pero nos lo expuso con mano maestra. Pues ella no es una especialista en estos temas, ella es periodista, pero politóloga también, de la Universidad de Boston University, y sabe de lo que está hablando. Lo que fue la convención demócrata, el triunfo en últimas de Sanders y el problema enorme que tiene el Partido Demócrata de explicar cuál era la técnica de Hillary Clinton para sepultar a Sanders, que ahora trata de ser clintonista, trata de ser de Hillary sin ninguna convicción, sin ningún entusiasmo, pero comprometió su palabra. Vamos a ver cuántos votan por Sanders y cuán dividido salga el Partido Demócrata. De manera que si por el lado de los republicanos llueve, y llueve a cántaros, por el lado de los demócratas no escampa. Esta es una crisis política en los Estados Unidos como no habíamos visto otra, por lo menos en lo que tenemos de vida. Santiago Castro. Doctor Londoño, muy buenos días para todos nuestros oyentes y a los compañeros aquí en la mesa. El día de ayer, el Banco de la República informó que la deuda externa colombiana sigue creciendo y alcanzó un máximo histórico. Colombia, doctor Londoño, alcanza su deuda externa en dólares más alta en la historia, llegando a 114.699 millones de dólares. Superior en 7,26% a los 106.934 millones de dólares registrados en julio del año pasado. La deuda pública creció en 7,77% en el último año y la deuda privada creció en 6,5%. Para algunos analistas, estar en un nivel de endeudamiento aún inferior al 50% del PIB implica que la economía está relativamente bien. Sin embargo, tal como lo dijimos ayer aquí en la hora de la verdad, la deuda externa prácticamente se duplicó desde 2010 y sigue en aumento. A pesar de la aprobación en 2011, doctor Londoño, de la Ley 1473, más conocida como la regla fiscal, que obligaba a limitar el déficit fiscal para que estuviera en el 1% para 2018, el gobierno se ha hecho el de la vista gorda y el déficit ya llega al 4%, sin que haya algún esfuerzo claro del gobierno por limitarlo. El día de ayer se pronunciaron Fedesarrollo, que publicó la encuesta de opinión financiera, y la Sobancaria en su semana económica insisten que la tasa real de tributación de los bancos ya está en el 62,2% y que de ampliarse la base gravable por la que tendrían que responder debido a la aplicación de las nuevas normas de información financiera, tendrían que pagar aún más impuestos. La encuesta de Fedesarrollo, doctor Londoño, evidencia
que para la mayoría de los analistas la inflación en 2016 cerraría en 6,9%, 7%, y no en el 6,5% del que aún habla el gerente del Banco de la República y también el ministro de Hacienda. Insisten en que la tasa de crecimiento no va a superar el 2,5% este año y que en 2017, en contravía de lo que sugiere el marco fiscal de mediano plazo, sería inferior al 3%. De igual modo, se espera que la tasa de rendimiento de los test 2024 esté entre el 7,2 y el 7,6. Los analistas parecen no ser tan optimistas como el gobierno nacional. Asobancaria hace énfasis en que las modificaciones tributarias sugeridas por la comisión de expertos que afectan a los bancos carecen de neutralidad y terminarían por elevar la tarifa efectiva de tributación muy por encima, doctor Londoño, de estándares internacionales, que hoy están en un promedio 47% en América Latina y de un 41,2% en los países de la OCDE. Recordemos que el presidente Santos quiere que Colombia entre cuanto antes a la OCDE. Concluye la Asobancaria haciendo un llamado de atención. El gobierno nacional debe ser cuidadoso de no elevar la carga tributaria empresarial más allá de lo necesario. Una carga tributaria excesiva puede aumentar la evasión y terminar generando una disminución en el recaudo, con las fuertes implicaciones que esto tiene en materia de gasto público. Seguramente, doctor Londoño, el gobierno hará todo lo posible este mes y el próximo para que aprueben esa reforma tributaria, como sea. Pero tranquilos, todo va bien, todo va mejorando, esta nueva economía va a sacar a Colombia adelante. Prosperidad para todos, doctor Londoño. Sí, Santiago, pero no sé de dónde saca usted que en este mes y en el entrante el gobierno se tiene que guardar esa reforma tributaria. Si la saca al mismo tiempo con el plebiscito, ahí sí que es cierto que no le vota nadie el plebiscito. El gobierno se está jugando la carta de que la gente no se dé cuenta de que una vez supuestamente aprobado el plebiscito, le saca la reforma tributaria para decirle a todos, ahora sí, maestros, a pagar la mermelada, el despilfarro. Colombia debía estar en la mejor situación económica de su historia, con la bonanza petrolera que le llegó. Eso es lo que debía estar pasando en Colombia. Pues está en la peor situación económica de su historia. Un endeudamiento externo que va a pasos agigantados y no se le olvide una inflación desbordada, una inflación gigantesca que va a ser tranquilamente del 8, del 9% a finales del año. Eso es incontrolable. Una situación, el déficit de cuenta corriente es un déficit insostenible de más del 6%, eso no lo maneja nadie. Entonces, el déficit del gasto público, el gasto público comparado, el déficit del gasto público con el PIB, 4%, eso es inmanejable. Eso fue lo que recibió Álvaro Uribe en el año 2002 del gobierno de Pastrana, es decir, de Juan Manuel Santos, ministro. Así es. Pero sí, de allá venimos. Doctor Londoño, y qué pena que lo interrumpa. Usted vio esos 5 mitos de los que pretendió hablar el ministro Cárdenas ayer en el diario El Tiempo, y justo entonces ahora sale esta información de que la deuda sigue disparada. Es que no salen por ningún lado. Cada vez que nos dicen que algo mejora, al día siguiente sale un informe que los desmiente. Al día siguiente, esto fue el mismo día, ¿no? Así fue el mismo día. El mismo día. Sale Cárdenas con su cuento y sale el Banco de la República y le dice el endeudamiento más alto en la historia de Colombia, sí, en dólares, no en pesos, ni con devaluación, ni eche cuentos. Nos endeudó hasta la coronilla este hombre después de haberse robado toda la bonanza petrolera, porque se la robaron íntegra. Bueno, y nos vamos con Roberto Mora a hablar de la situación internacional. Empiezo por contarle, Roberto, que en Los Ángeles hay un incendio que compromete 33.000 acres, que son 13.354 hectáreas. Este es un incendio colosal el que afecta a Los Ángeles. Pero ¿cuál es su noticia internacional, Roberto? Sí, señor. Buenos días, doctor Londoño, queridos oyentes y compañeros. La crisis humanitaria en Venezuela se agrava cada día sin que el régimen socialista encabezado por Maduro dé muestras de facilitar una transición democrática. Ayer informábamos que el Fondo Monetario Internacional ha pronosticado que Venezuela sería este año la economía con peor desempeño en el planeta. Se espera una caída del 10% de su Producto Interno Bruto y una inflación del 700%.
El desabastecimiento de alimentos supera el 80% y el sistema de salud ha colapsado. El diario El País de España reporta la terrible situación que deben enfrentar cada día los venezolanos. Un médico residente del Hospital Periférico de Coche debe pedir a sus pacientes que compren gasas y antibióticos, como si se tratara de un país en guerra. Y no solo faltan médicos e insumos en este hospital. El agua debe ser almacenada en cubetas, porque el servicio se restringe entre miércoles y domingo. Se calcula que el desabastecimiento de insumos alcanza un 95%. Los médicos de la Clínica de Maternidad Concepción Palacios protestaron el lunes pasado por el deterioro del servicio y denunciaron que la mortalidad de recién nacidos ha aumentado un 100% entre 2012 y 2015, al pasar de 0.02% al 2.1%. En cifras, el año pasado fallecieron 4.093 neonatos sobre un total de 243.638 nacimientos, de acuerdo con cifras oficiales. Y con nombres propios, el diario El País narra el horror de dos de las víctimas de la ineptitud y la indolencia de Chávez y Maduro que arruinaron al país en estos 17 años de socialismo. Carmen Maita, una señora de 42 años, sufrió un aborto espontáneo luego de enterarse que su esposo había sido asesinado en Valencia, capital del estado de Carabobo, por un ladrón de autos. Y debió venir a Caracas porque en su ciudad natal ningún hospital tenía insumos para tratarla. El aborto ocurrió 3 días antes y aún no conseguía atención médica. Y su turno en Caracas se extiende por más de 4 horas mientras se atienden casos más graves. Y en otro de tantos casos, un adolescente murió desangrado luego de recibir un tiro de escopeta en una pierna que perforó su arteria femoral. A punto de entrar en shock, el paciente gritaba que lo anestesiaran. El médico pidió suero para hidratarlo, analgésicos y sangre para una transfusión, pero no había nada. No tuvo más remedio que, imagínese usted, aplicar un torniquete y suministrarle morfina, con la esperanza de que el moribundo lograra llegar a otro hospital, pero no lo consiguió. ¿Qué puede uno agregar, doctor Londoño? ¿Qué puede agregar? Lo de Venezuela es un genocidio. Esta muerte de neonatos, eso no es una estadística. Eso es un asesinato cometido por Maduro. Porque esos niños se hubieran podido salvar si Maduro hubiera permitido que le llegara ayuda humanitaria que se le está ofreciendo. La está ofreciendo la Iglesia Católica, la ofrecen los países que están en condiciones de atender este tipo de emergencias, y Maduro se niega porque eso sería admitir que hay una crisis humanitaria. Entonces prefieren matar a la gente y la está matando. La está matando. Es un asesinato. Y los niños que están creciendo con déficit alimentario son unos niños que quedan muertos en vida, que no tienen desarrollo cerebral adecuado, que no tienen desarrollo biológico adecuado, son unos niños condenados a ser unos fracasados en la vida. Eso se llama un genocidio que se está cometiendo con la complicidad y la ayuda del gobierno colombiano. Y en un minuto estaremos con la senadora Paola Holguín del Centro Democrático Generación del 14. La actitud del Centro Democrático frente al plebiscito y el famoso enfoque de género que se hace en Cuba por parte de los mayores violadores de mujeres que hay en el mundo, no en el continente, en el mundo. En un minuto, Paola Holguín estará con nosotros en La Hora de la Verdad.